Me llamo Margarita Elizondo. Tengo 67 años. La mañana arrancó como todas despacio en silencio con la ciudad de Guadalajara todavía medio dormida. La luz se colaba por las ventanas altas de mi casa, en la calle de Pino, rozando los planos enmarcados que colgaban de la pared. Yo los había trazado hace décadas, cuando aún creía que cualquier estructura se podía salvar con paciencia y buenos cimientos. Antes creía lo mismo de las familias. Serví café, corrí las cortinas y escuché el rumor constante del tráfico tapatío que despertaba. Ese ruido solía reconfortarme. Ahora solo me recordaba cuántas mañanas había pasado sola. Habían transcurrido 5 años desde la última vez que oí la voz de mi hijo. Gabriel tenía 33 entonces, ambicioso, listo, un soñador que pensaba que cada éxito debía llegar más rápido que el anterior. El silencio entre nosotros empezó con una discusión y creció como enredadera, callado, terco, ahogando todo a su paso. Al principio le mandé mensajes. «Te extraño. Feliz cumpleaños. Tu cuarto sigue igual si algún día quieres venir». Nunca contestó. Todavía reviso el celular cada mañana por costumbre. A veces, cuando no puedo dormir, vuelvo a leer nuestro último chat, el que terminó con una frase que ahora cambiaría. «Si es lo que necesitas, tómate el tiempo que quieras». Lo dije con cariño. Él lo leyó como distancia. La tetera pitó y rompió el silencio. Llevé el café al patio trasero. El aire olía a lluvia reciente y a escape de camiones, y la ciudad se sentía más vieja que yo, conteniendo el aliento entre remodelaciones y remordimientos. Miré el muro de ladrillo que reconstruí hace 15 años después de un huracán. Cada ladrillo estaba exactamente donde lo puse firme y derecho. La gente se desmorona más rápido que las paredes. La mayoría de los días me mantengo ocupada con proyectos pequeños, ordenar bocetos viejos, pintar marcos, ayudar en la Sociedad de Preservación Histórica. Tener un propósito hace que la soledad pese menos. Pero ni el trabajo disimula el hueco donde antes estaba la familia. La última foto de Gabriel sigue colgada en mi estudio, él con 20 años en la entrada de su primer departamento, sosteniendo una taza de café y fingiendo ser grande. Su sonrisa era fácil entonces, el cabello alborotado y oscuro como el de su papá. Debí quitarla hace años, pero bajarla sería borrarlo 2 veces. Así que la sacudo cada domingo, igual que lustro el barandal de bronce que él mismo ayudó a instalar. Ese fue nuestro último buen día juntos antes de que las palabras se volvieran cuchillas y el orgullo echara raíces. Afuera un camión de reparto retumbó y sacudió los vidrios. Volví adentro, dejé la taza y miré de nuevo el celular, boca abajo en la barra. La pantalla seguía oscura. Siempre lo hacía. Ya había aprendido a no esperar milagros. El distanciamiento no llega de golpe. Crece despacio, alimentado por heridas y malentendidos hasta que la esperanza aprende sus límites. Aún así, una parte de mí se detenía cada vez que vibraba un número desconocido. Por un segundo imaginaba que era él. Esa mañana casi lo fue. La pantalla se iluminó una vez y se apagó. Solo un número equivocado, un recordatorio automático de la farmacia. Igual sentí ese pinchazo en el pecho, el reflejo de una madre que no deja de escuchar, aunque ya no haya nada que oír. Di la vuelta al celular, lo silencié y traté de reírme de mí misma. Pero lo que salió fue algo más chico, como un suspiro atrapado entre el recuerdo y la rendición. Mañana resultó, no empezaría tan callado. La mañana siguiente llegó vestida del mismo gris predecible y silenciosa, hasta que el teléfono la rompió. Estaba en la cocina enjuagando la taza, medio oyendo la radio que hablaba del tráfico en periférico, cuando el timbre me sobresaltó. No era el suave tono de la Sociedad de Preservación, ni un recordatorio de entrega. Este sonaba más cortante e insistente, cortando la calma. Me sequé las manos, tomé el celular y miré la pantalla. Número desconocido. Por un momento estuve a punto de dejarlo en buzón. Recibo mucho spam.
Ofertas de seguros, encuestas, números equivocados buscando a otro. Pero algo me detuvo, un pequeño latido de reconocimiento sin lógica. Contra mi sentido común contesté. «Hola, habla Margarita». Una pausa. Luego una voz masculina firme, inconfundiblemente familiar, pero extrañamente ajena. «Cena mañana. 6 en punto. Trae lana». Me tomó un segundo ubicarla. El tono era más viejo, áspero en los bordes, pero el ritmo era el mismo. «Gabriel». Sentí que el mundo se reducía al tamaño de ese sonido. Mi mano apretó la barra para no tambalearme. El zumbido del refri, los pájaros afuera, hasta mi propio corazón, se desvanecieron hasta que solo quedó el eco de sus palabras. «Gabriel», logré decir, aunque la voz me salió más chica de lo que quería. «¿Eres tú, sí? Mañana ceno en casa. Deberías venir». La forma en que lo dijo, plana, mecánica, dejó claro que no era reconciliación. Era un trato. Después de tanto tiempo, susurré. «¿De qué se trata esto?». Exhaló impaciente. «Hablamos mañana. Solo ven. Mi dirección no ha cambiado». Y como recordando algo importante, agregó. «Trae 200.000 pesos». Me enderecé, las palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. 200.000, sí. Efectivo o cheque, da igual. Solo tráelo. No había temblor en su voz ni duda, como si me pidiera postre en vez de una fortuna. «Gabriel, yo». Pero ya hablaba encima de mí, calmado y cortante. «Tú puedes». Vi el coche. El Mercedes plateado. Felicidades, por cierto. Se ve caro. Y antes de que pudiera responder, antes de que juntara la voz para detenerlo, la línea se cortó. Me quedé en la cocina, el celular pegado al oído, escuchando el vacío, donde había estado su voz. Mi reflejo me miró desde la puerta de vidrio del gabinete. Ojos firmes, labios pálidos. Una mujer que debería estar acostumbrada al silencio. Pero este era distinto. El silencio después de la crueldad pesa más que el silencio después del amor. Dejé el celular y me apoyé en la barra, el mármol frío me ancló. 200.000 pesos. Susurré el número como si la forma de las palabras pudiera darle sentido. Había visto el coche. Lo compré hace apenas 2 meses, después de toda una vida, ahorrando un capricho que no le conté a nadie, salvo a mi contador. Un Mercedes plateado suave y silencioso. Un pequeño premio, después de décadas trabajando con las manos y la cabeza. Subí una foto a redes solo una vez, para compartir con un viejo colega que preguntó cómo se sentía el retiro. Ahora entendía cómo se enteró. El descubrimiento dolió. En 5 años ignoró cumpleaños, posadas, la muerte de su papá, pero una foto de un coche lo resucitó. Preparé té, aunque no lo tomé. Mis manos se movieron solas, servir, revolver. Pero mis pensamientos seguían fijos en el sonido de su voz. Ni una vez dijo mi nombre. Ni mamá, ni madre. Solo órdenes, como si el cariño fuera un lujo que no podía pagar. Repasé la llamada en la cabeza hasta que cada palabra talló su forma dentro de mí. Cena mañana. Trae lana. Afuera el cielo se oscureció hacia la tarde y el tráfico rugió como trueno lejano. Me senté a la mesa de la cocina, el celular boca abajo a mi lado, tratando de decidir si llorar o reír. Ninguna de las dos llegó. En vez de eso, saqué mi agenda y escribí 2 líneas en el cuadrito de mañana con tinta negra, impecable cena. 6 en punto. Y tras una pausa, otra debajo. No traigas lana. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz de nuevo, plana, medida, pidiendo dinero, como si el cariño se cotizara por hora. Al amanecer me rendí y me metí al estudio. El cuarto olía a cedro y papel viejo, como las cosas que llevan demasiado tiempo solas. Los estantes estaban llenos de cuadernos, de bocetos y carpetas de mis años de arquitecta, pero lo que saqué fue la caja del estante de arriba, la que decía Gabriel. La llevé al escritorio y me senté. Adentro había fotos, tarjetas de cumpleaños, impresiones de mensajes viejos que guardé como prueba de que algo seguía vivo. La primera foto era de él a los 5, sonriendo con 2 dientes, menos, sosteniendo un martillo de juguete, junto a su papá,
en el patio de la casa en Tlaquepaque. El cabello le caía en los ojos y se negaba a cortarlo porque quería parecer artista. Yo adoraba esa terquedad. Las siguientes eran de la universidad, la graduación, su primer departamento. El día que me presentó a Natalia. Ella era educada, nerviosa, de las que miden cada palabra. Me cayó bien al principio. Tomamos café mientras Gabriel llenaba papeles de la hipoteca de su casa nueva. Recuerdo cómo se le quebró la voz cuando el asesor mencionó el enganche y cómo yo intervine sin pensarlo. 300.000 pesos. Eso les di sin contrato, sin preguntas. Lo llamé regalo, aunque sabía que era más. Era fe. Era creer en su promesa de construir algo duradero. Ese día me abrazó. Dijo que le había cambiado la vida. Menos de 2 años después el negocio se vino abajo. Echó la culpa a la economía, a sus socios, a la mala suerte. No me importó perder la lana, no de verdad. Lo que me rompió fue lo rápido que desaparecieron él y Natalia. Las llamadas sin contestar. Las posadas en silencio. La siguiente vez que lo vi fue hace 5 años en mi propia sala gritando por la empresa que vendí y lo injusto que era que no le tocara más. Guardé la foto en la caja y me froté el puente de la nariz. Los recuerdos cortan más cuando los tocas demasiado. En el escritorio el celular estaba donde lo dejé anoche. Su pantalla negra reflejaba mi cara más vieja, ahora más dura alrededor de los ojos. Pensé en mandarle un mensaje, solo unas palabras para preguntar qué había pasado entre nosotros, pero me detuve antes de desbloquearlo. En vez de eso, cerré la caja, la subí al estante y acomodé la pila de papeles a un lado. Había cuidado esas fotos por décadas. Tal vez era hora de empezar a cuidarme a mí. El recuerdo volvió como tormenta de verano sin aviso fuerte y sin parar. Durante años traté de mantener ese día sellado en el pasado, enterrado bajo el trabajo y la rutina, pero después de su llamada resurgió como marea que ya no podía contener. Fue hace 5 años una tarde húmeda de julio en Guadalajara. Mi firma acababa de cerrar la venta. Firmé los últimos papeles esa mañana, la tinta todavía fresca. 2 millones de pesos decía el contrato, aunque la realidad era menos glamurosa. Después de impuestos, pensiones de empleados, sueldos atrasados de contratistas y deudas pendientes de proyectos. No quedaba tanto. Pero era suficiente para respirar, suficiente para retirarme sin deberle a nadie. Recuerdo que pensé que al fin me había ganado una vida tranquila. Gabriel llegó esa tarde sin avisar. Oí la puerta y sus pasos resonando en el zaguán antes de que pudiera levantarme de la mesa. Siempre entraba como si el lugar ya fuera suyo. «Felicidades, mamá», dijo agitando un recorte de periódico que imprimió. 2 millones. Vi el titular. Sonreí entonces ingenua de pensar que venía a celebrar. «No es tan sencillo», le dije dejando el pluma. «Hay obligaciones que cubrir, gente a la que cuidar primero». Se recargó en la barra, brazos cruzados, estudiándome. «¿Cuánto te queda a ti?» dudé. No porque quisiera esconder algo, sino porque ya sentía el tono de la pregunta. «Suficiente», dije con cuidado. «Pago lo que debo. Después tendré para vivir cómoda». Sus ojos se entrecerraron. «Cómoda. O sea, sin ayudarme a mí. Gabriel, suspiré, tú. Y Natalia ya recibieron 300.000 pesos cuando arrancaron el negocio. Estoy orgullosa de haberlo hecho, pero...» Me interrumpió con una risa seca sin humor. 300.000 fue inversión. Fracasó por circunstancias, no por mí. Tú lo sabes. Lo sé, dije suave. Y no te lo echo en cara. Pero esa lana fue regalo, no préstamo. No puedo dar más. Sacudió la cabeza caminando. Entonces te lo quedas todo. Eso es. Avaricia solo, vestida con palabras bonitas de justicia. Me puse de pie, el corazón acelerado. ¿Tienes idea de lo que me ha costado la justicia? Se volvió los ojos brillando de coraje. Podrías cambiarme la vida con un solo cheque, y eliges no hacerlo. Siempre quisiste más a tus proyectos que a tu familia. Esa última frase dolió más de lo que podía saber. Pasé años levantando un negocio mientras lo criaba sola después de que murió su papá. Cada diseño, cada noche en vela había sido por él. Traté de calmar la voz. Esto no es sobre amor ni lealtad.
Es sobre límites. Golpeó la mesa con la palma. ¿Límites? ¿Crees que poner límites te hace noble? Eres egoísta, mamá. Prefieres sentarte en tu lana que ayudar a tu propio hijo. Por un largo rato nos quedamos ahí, el aire espeso con todo lo que no podíamos decir. El artículo de periódico estaba entre nosotros, el titular en negritas: Elizondo Inasociados, adquirida en acuerdo histórico. Al fin hablé la voz baja pero firme. Si así me ves, tal vez no deberías volver aquí. Se quedó helado como si no esperara que respondiera. Luego su boca se endureció. Está bien. Disfruta tu éxito. No me llames cuando te des cuenta de que estás sola. Salió dando un portazo que hizo temblar los cuadros. Recuerdo el silencio, después cómo se pegaba así a las paredes. Me quedé mirando la puerta vacía, dándome cuenta tarde de que la justicia a veces parece crueldad para quien solo mide el amor por lo que recibe. Ese fue el último día que estuvo en mi casa. Hasta ahora, la luz de la mañana se derramó por las ventanas altas, pálida y constante. No había dormido mucho, pero el cansancio se había vuelto algo más afilado. Enfoque. La llamada seguía resonando débil en mi cabeza, pero el shock se había enfriado en pensamiento. Preparé café, me senté a la mesa del comedor y abrí la laptop. Durante años usé ese mismo espacio para dibujar planos arquitectónicos, cada línea medida, cada espacio intencional. Ahora trazaba algo distinto, un esquema para mi propia protección. La primera búsqueda fue sencilla: leyes de sucesiones en Jalisco. Luego derechos de herencia de hijos adultos. Luego fideicomisos irrevocables y cláusulas de desheredación. El lenguaje era frío técnico, pero cuanto más leía, más tranquila me sentía. El poder está en la información, incluso la que viene en jerga legal. Ya no estaba enojada. No exactamente. El enojo es ruidoso y breve. Lo que sentía ahora era más callado, una claridad fría que no dejaba espacio para manos temblorosas ni lágrimas. No quería venganza. Quería paz. Quería asegurarme de que lo que había construido cada noche en vela, cada fecha límite, cada casa que llevaba mi nombre, fuera para alguien, o algo que entendiera su valor. Si Gabriel me veía solo como cajero automático, tal vez necesitaba cerrar la puerta y echar llave con suavidad. Empecé a tomar notas. Todavía tenía el contacto de mi vieja abogada de negocios, Marta Cervantes, guardado en un cajón con los restos de los últimos días de la firma. Era práctica, de implacable cualidades raras en su oficio. Del tipo de mujer que convierte emoción en estrategia. Saqué mi chequera, mis libros contables viejos, las carpetas con resúmenes de cuentas y escrituras. El orden de los papeles me calmaba. Los números no juzgan, no gritan, no desaparecen cuando el mundo se enfría. 300.000 pesos perdidos en un negocio fallido. 2 millones ganados y disueltos en obligaciones. Decenas de proyectos construidos con concreto y esperanza. Todo eso la suma de una vida que valía más de lo que nadie podía exigir. Mientras tecleaba una línea de un artículo me llamó la atención. La libertad testamentaria permite a una persona controlar su patrimonio, como desee, siempre con razón y documentación. Esa frase se quedó con razón y documentación. 2 cosas en las que siempre creí. Hice una lista de pasos. Contactar a Marta. Reunir estados de cuenta y prueba de regalos previos. Revisar opciones de fideicomiso. Tomar decisiones en calma. Por primera vez desde su llamada respiré hondo. El corazón encontró su ritmo de nuevo, como el clic de las herramientas de dibujo contra el papel. Cerré la laptop y miré el cuarto silencioso. El aire olía a chatiers, a café y determinación. Gabriel había tomado 5 años de silencio y los convirtió en arma de conveniencia. Pero yo todavía podía decidir qué significaba el silencio. No necesitaba gritar, ni siquiera pelear. Solo necesitaba planear. Y esta vez el plan duraría más que el ruido. Para la mañana siguiente el plan ya no era idea. Era estructura, algo real que podía construir pedazo a pedazo hasta que se sostuviera solo.
Llamé a la oficina de Marta Cervantes después de las 9. Su recepcionista seguía contestando con la misma calma cortante que recordaba de mis años de negocios. Cuando di mi nombre hubo una pausa breve y el sonido de teclas. La licenciada Cervantes puede recibirla a las 3, dijo. ¿Le funciona? Sí, respondí, y colgué. Las siguientes horas reuní lo necesario, estados de cuenta, contratos viejos de sociedad, la carta de adquisición de la firma y copias de los cheques que le di a Gabriel y Natalia hace años. El papel dice la verdad, aunque la gente se niegue. Cuando salí de casa, la carpeta de piel en mis manos pesaba más de lo que debería. La oficina de Marta ocupaba el piso alto de una casona restaurada cerca de la plaza de armas. Siempre le gustaron los detalles, manijas de bronce, pulidas orquídeas blancas, en jarrones delgados, persianas a la misma altura exacta. Cuando entré levantó la vista del escritorio, su expresión intacta después de 5 años. Margarita dijo levantándose para estrechar mi mano. «Luces bien. El retiro te sienta». Lo hizo, dije bajito hasta hace poco. Su mirada se agudizó sin crueldad como cirujana antes del primer corte. «Cuéntame todo». Le conté. La llamada, la exigencia, el silencio antes y la urgencia repentina después. Su pluma se movió por la libreta legal con ritmo constante, capturando cada hecho sin juzgar. Cuando terminé levantó la vista, una arruga apenas visible entre sus cejas. «¿Y quieres proteger tus bienes?», dijo no como pregunta. «Quiero proteger mi legado», corregí. «No quiero que sufra, solo que no me usen otra vez». Marta se recargó su traje oscuro impecable, su tono medido. «No eres la primera madre que viene con ese deseo. La ley permite mucha libertad en planeación patrimonial, siempre que estés en tus cabales y los documentos sean blindados». «Lo estoy», dije. «Me conoces lo suficiente». Sonrió leve. «Sí, pero lo documentaremos igual. Evaluación formal de capacidad práctica estándar en estos casos. Te protege de impugnaciones posteriores». Sacó una hoja nueva y empezó a listar. «Necesitarás testamento nuevo con testigos y notario. Recomiendo cláusula de no impugnación si lo disputa pierde cualquier herencia posible. Mencionaste 300.000 pesos hace años». «Sí, para arrancar el negocio. Fracasó. Entonces lo anotaremos como regalo vitalicio. Esa documentación sola fortalece tu posición. Si intenta alegar trato injusto, el registro dirá lo contrario». Hizo una pausa, la mirada firme. «¿Cuánto es tu patrimonio actual?». Dudé, luego le dije. «Después de obligaciones, cerca de 1.800.000 pesos en activos. La casa está pagada. El resto en inversiones diversificadas». Asintió. «Sustancial pero manejable». «¿Designarás beneficiarios?». «He pensado en el Fondo de Preservación de Construcción. Restauran edificios históricos. Se siente bien». Marta anotó. «Sabia decisión. Intención clara reduce disputas». La reunión duró más de 1 hora, pero el tiempo pasó con la eficiencia de un corte limpio. Cada palabra suya era deliberada, sólida. Durante años dibujé planos donde las medidas definían la fuerza. Ahora su precisión me daba la misma sensación de estructura. Cuando terminamos, apiló sus notas con cuidado y me miró a los ojos. «Margarita, lo que haces no es cruel. Es responsable. Pero entiende esto. Acabará con cualquier ilusión de reconciliación que él aún tenga». Asentí sintiendo el peso de esa verdad y asentarse hondo. Él la terminó hace tiempo. Yo solo cierro la puerta por la que ya se fue. Marta extendió la mano. «Prepararé los documentos para mañana. Firmarás ante 2 testigos y notario. Una vez registrados es ley». Su apretón fue firme, anclándome. «También agendaré la evaluación cognitiva. Nada invasivo, solo prueba de que actúas con racionalidad. Es protección, no sospecha». Le agradecí y recogí mi carpeta. La luz de la tarde tardía pintaba rayas doradas suaves en la alfombra al salir. Afuera la ciudad zumbaba con su ritmo de siempre, gente corriendo a juntas, camiones suspirando en las esquinas, un violinista tocando cerca de la plaza.
La vida seguía llena de ruido y movimiento indiferente a las guerras calladas dentro de las familias. Caminé al coche y me quedé un largo rato antes de encenderlo. Las palabras de Marta resonaban. Es ley. Durante años construí casas para extraños lugares donde se sintieran seguros. Ahora al fin construía una para mí. No de madera ni piedra, sino de certeza. La mañana siguiente empezó con una quietud casi ceremonial. Me vestí con cuidado no por vanidad, sino por intención. Un traje gris claro que no usaba desde mi última junta de consejo, tacones bajos, cabello recogido lejos de la cara. Si ibase a firmar el trabajo de mi vida, lo haría con dignidad. La oficina de Marta olía a cítricos y papel cuando llegué. La mesa de juntas estaba despejada salvo por una pila ordenada de documentos y un pesado sello notarial de bronce. Marta estaba de pie junto a ella, la postura impecable. Todo listo, dijo. 5 copias como pediste. Cada una se notariará y sellará por separado. Firmarás aquí y al pie de cada hoja de testigos. 2 testigos esperaban en silencio, una joven paralegal y el notario, un señor canoso de ojos amables y manos firmes. Los saludé cortés y tomé asiento. Marta deslizó el primer documento. «Tómate tu tiempo», dijo suave. Leí cada línea aunque ya me sabía el contenido de memoria. Yo, Margarita Elizondo, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Las palabras eran formales, impersonales, pero sentía el pulso del significado detrás. Las cláusulas fluían con la precisión de Marta, cada párrafo, una pequeña defensa contra el caos. Mis activos listados, mis deseos documentados, mis intenciones blindadas. Si Gabriel impugnaba, no encontraría grietas. Al llegar a la línea de la firma hice una pausa. Mi mano tembló leve no por dudas, sino por el peso de lo permanente. Luego firmé claro y deliberado. El pluma se movió una y otra vez, mientras Marta pasaba las páginas. Cuando la última hoja estuvo frente a mí, el notario ajustó sus lentes y asintió. ¿Firma esto por su libre voluntad sin coerción ni influencia? Sí, dije. ¿Entiende que este documento es su último testamento? Sí. Su sello presionó el papel grueso con un clic suave y definitivo. Vi cómo dejó su marca elevada, brillando leve bajo la luz de la oficina. Había algo raro de hermoso en eso. Un emblema de control. Repetimos el proceso 4 veces más, el ritmo volviéndose constante, casi meditativo. Firmar, fechar, sellar. Firmar, fechar, sellar. Cuando terminamos, Marta reunió las copias en sobres separados, etiquetándolos con trazos cuidadosos de tinta. 1 para mi oficina, dijo. 1 para ti. 3 para resguardo en lugares seguros. Miré los sobres, sus esquinas alineadas como soldados. 5 capas de finalidad. 5 barreras entre amor y obligación. Al tomar el marcado copia personal, sentí una calma que no había tenido en años. «Guarda ese cerca», dijo Marta. «Querrás tener prueba a la mano si surge algo». Lo metí en mi carpeta de piel y la miré. 1 vendrá conmigo mañana por la noche. Sus cejas se alzaron leve. «A la cena sí». No preguntó más. Sabía mejor que nadie no indagar qué planeaba. Afuera el sol de la tarde tardía se derramaba sobre la ciudad como oro suave. La carpeta descansaba contra mi brazo, su peso firme tranquilizador. Cuando llegué al coche ya sabía cuál sobre abriría primero y cuál entregaría en persona. Para la noche siguiente había ensayado el camino una docena de veces en la cabeza. Las indicaciones eran las mismas de siempre. Salir al norte de la ciudad, pasar la curva silenciosa donde los viejos ahuehuetes se arquean sobre la carretera, luego entrar a los fraccionamientos que brillan con lana nueva. Pero ahora se sentía ajeno, como si viajara hacia atrás a un lugar que ya no existía. Me vestí sin prisa ni titubeos. Blusa de seda negra, pantalón planchado, aretes de perla que no usaba en años. Eran regalo de mi esposo en nuestro 10º aniversario, sencillos clásicos sin pretensiones.
Me recordaban quién era antes de que cada gesto se volviera prueba de valor. Sin maquillaje, solo un toque de labial. Quería verme como yo, no como una madre tratando de impresionar a su hijo, ni como una pidiéndole perdón. Solo alguien que conocía su propio valor aunque nadie más lo hiciera. La carpeta esperaba en la barra de la cocina, el sobre de arriba bien metido. Pasé la mano una vez sintiendo la textura leve del sello a través del papel. Luego lo puse en el asiento del copiloto, abrochándole el cinturón como si fuera compañía. El coche arrancó con su zumbido suave de siempre. La ciudad se desvaneció atrás, reemplazada por la calma manicureada de los suburbios céspedes, demasiado perfectos para ser reales, entradas con macetones idénticos, luces de porche programadas a la perfección. Una vez ayudé a Gabriel y Natalia a encontrar este fraccionamiento. Recuerdo el fin de semana que se mudaron, qué orgulloso sonaba, dándome el tour de la cocina sin terminar diciendo: «No es mucho ahora, mamá, pero dale tiempo». Le creí, siempre le creí. El aire se enfrió al caer el crepúsculo y la luz se volvió suave esa hora en que todo parece tierno hasta que miras de cerca. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, pero adentro mi corazón tenía su propio ritmo, medido seguro final. Giré a su calle. La casa destacaba incluso entre las vecinas más grande de lo que recordaba. 2 pisos, persianas blancas, porche envolvente, con macetones llenos de crisantemos amarillos. Cada detalle gritaba presentación. Gabriel siempre cuidó las apariencias, pero esto parecía escenario. Estacioné en la acera, motor apagado, pero no me moví de inmediato. El sobre descansaba callado a mi lado pálido contra el cuero oscuro. Imaginé el sonido que haría al ponerlo en su mesa, el golpe suave de papel cargando más peso que cualquier billete. Una luz del porche se encendió antes de que llegara a la puerta. Me observaban. Gabriel abrió antes de que tocara, sonriendo demasiado amplio. Camisa impecable, voz brillante. «¡Mamá, llegaste!». Se inclinó para un abrazo que apenas rozó, del tipo que finge cariño para quien pueda estar mirando. Natalia apareció un segundo después. Cabello perfecto, expresión neutra. Margarita dijo: «Suave. Te ves guapa. Pasa». El olor a carne asada y cera de vela llenó el aire, rico pero artificial, como escena preparada para foto. «La cena está casi lista», dijo Gabriel señalando la mesa. Queríamos que esta noche se sintiera especial. Sonreí leve entrando mis tacones silenciosos en el piso pulido. El sobre seguía en mi mano. «Especial», repetí. «Sí, lo será». Al sentarme lo puse junto a mi plato perfectamente alineado entre los cubiertos y la servilleta doblada. Ninguno notó el sello. Todavía no. Afuera la última luz se desvaneció de las ventanas y el cuarto brilló con su calidez cuidada. Doblé las manos en mi regazo y esperé a que empezara la primera función. La cena arrancó como teatro, cada movimiento ensayado, cada sonrisa calculada para caer justo cuando debía. Gabriel sirvió el vino con gesto exagerado, llenando mi copa casi al borde. Natalia puso los platos uno a uno, sus pulseras, tintineando como puntuación nerviosa. «No tenías que molestarte tanto», dije acomodándome en la silla. Gabriel sonrió demasiado rápido. «Claro que sí. Ha pasado mucho, mamá. Queríamos que esta noche fuera chida». La palabra quedó colgando frágil como papel de China. La mesa brillaba bajo luz suave. Velas en candelabros de cristal, servilletas de lino, dobladas en triángulos perfectos, comida servida para impresionar, cordero asado, espárragos en mantequilla de limón, papitas doradas con hierbas. Parecía de revista. Pero el aire tenía un fondo metálico, como algo oxidado, bajo perfume. Preguntaron por mi casa, por el retiro, por cómo se sentía estar libre del trabajo. Gabriel escuchaba con la paciencia de quien espera su turno. Al fin se recargó y dejó el tenedor. «Oye, mamá», dijo cambiando el tono, «hay algo que quería platicarte». Surgió una oportunidad nueva con potencial real. La mano de Natalia se posó leve en su muñeca, su señal para entrar. «Es un proyectito de inversión».
dijo voz practicada. Bienes raíces sobre todo. Un amigo está desarrollando en la ribera de Chapala. Los rendimientos están casi asegurados. Gabriel asintió. Hablamos de 18 a 20% anual. Números conservadores. Pero la entrada es alta. Necesitamos capital rápido para asegurar nuestro lugar. Me miró entonces no como hijo a madre, sino como vendedor midiendo prospecto. Pensamos que te gustaría entrarle. Es inversión a largo plazo que mantiene todo en la familia. Ahí estaba al fin dicho en voz alta. Tomé un sorbo de vino lento y deliberado, dejando que el silencio se estirara. ¿Cuánto buscan? Los ojos de Gabriel brillaron. Solo 200.000 pesos para empezar. Haríamos los papeles, claro. Todo formal. Puse la copa con suavidad. 200.000 repetí. El mismo número que dijiste por teléfono. Dudó una fracción de segundo antes de recuperar la sonrisa. Coincidencia, supongo. Claro. Natalia se inclinó el tono calentándose. Sabemos que te ha ido bien, Margarita. El Mercedes se ve increíble. Te mereces esa comodidad. Y este proyecto no es solo lana. Es legado. Legado familiar. Sus palabras eran miel sobre óxido. Tomé el sobre junto a mi plato, el que había cargado como latido toda la noche. Sin ceremonia lo deslicé por la mesa entre las velas parpadeantes. Gabriel parpadeó. ¿Qué es esto? Algo que quise traer esta noche, dije calma. Ya que mencionas legado familiar. Lo tomó confundido mirando el sello. El relieve leve atrapó la luz de las velas. Lo abrió rasgando, sacando los papeles con un crujido más fuerte de lo esperado. Mientras sus ojos recorrían la primera página, su postura cambió. Su cara antes tan confiada empezó a endurecerse línea por línea. ¿Qué es esto? Su voz era delgada ahora. Un testamento. Sí, dije. Mi testamento. El tenedor de Natalia resbaló contra el plato con un sonido agudo y corto. Gabriel pasó las páginas más rápido hasta que el color le drenó la cara. No hablas en serio. Sí hablo, dije pareja. Tú no estás. Se congeló como si las palabras no entraran. Que no estoy, repitió. O sea lo que dije. Mi voz se mantuvo calma, más baja que la suya, pero más firme. Todo lo que construí irá al Fondo de Preservación de Construcción. Ellos valoran el trabajo que dura. Su mano apretó los papeles. Me desheredas. Después de todo lo que hice por ti. Lo miré fijo. Después de todo lo que te di. Sí. 300.000 pesos para un negocio que abandonaste. 5 años de silencio. Y ahora una invitación a cenar con precio. Natalia intentó hablar, la voz temblorosa. No puedes, esto no es justo. Justo. Me volví a ella. Justo habría sido honestidad. Gratitud. Una llamada que no fuera por lana. Gabriel empujó la silla hacia atrás, las patas raspando fuerte el piso. «Estás loca», dijo. «La gente no hace esto a sus propios hijos». «No lo hice», yo dije bajito. «Tú lo hiciste». Por un momento nadie se movió. Solo se oía el crepitar bajo de las velas. Luego me puse de pie recogiendo mi bolso, la calma intacta. «Querías hablar de legado. Ahora ya sabes el mío». Caminé a la puerta, pasos lentos, deliberados. Detrás oí el primer filo agudo de su voz, luego la respuesta ahogada de Natalia. Luego, nada. Afuera el aire de la noche era fresco, con olor a césped cortado y humo lejano. Respiré hondo y sentí por primera vez en años que el peso de mi nombre volvía a mí, sin compartir, sin reclamar, completamente mío. La mañana siguiente empezó antes del sol. La vibración del celular me sacó del sueño, un zumbido bajo y constante que no paraba. Lo tomé con un suspiro, esperando alerta de entrega o recordatorio del banco. En vez de eso, la pantalla se llenó de llamadas perdidas. Gabriel. 7 seguidas. Luego 4 de número desconocido. 2 buzones. El pecho se me apretó, pero no de sorpresa. Esto también lo había anticipado. Preparé café calmando las manos mientras el líquido oscuro llenaba la taza. La tormenta afuera aún no arrancaba, pero se venía, lo sentía en el aire, esa quietud espesa y eléctrica antes del primer rayo. Los buzones sonaron uno tras otro. «¡Mamá!».
¿Qué chingados fue anoche? Su voz tensa, cortante de incredulidad. Me humillaste en mi propia casa. El siguiente era más frío cortado. Si crees que puedes desheredarme así, estás equivocada. Veremos qué dice un abogado. El último era de Natalia. La voz temblorosa, medio enojada, medio suplicante. No entiendes lo que haces. Gabriel no piensa claro. Llámanos antes de que esto se salga de control. Dejé el celular y tomé un sorbo largo de café. El pulso se me había calmado de nuevo. Sus voces ya no me movían. A media mañana empezaron los golpes fuertes, rápidos, sin parar. Por la ventana delantera vi el coche de Gabriel, en la entrada estacionado chueco sobre el césped. Él estaba afuera en el viento frío de marzo, el abrigo desabrochado, la cara roja de furia. «¡Mamá! ¡Abre la puerta! ¡No lo hice!». Golpeó de nuevo gritando ya. «¿Crees que puedes humillarme y esconderte ahí dentro?». «Del vecino de junto». Vi movimiento, una figura saliendo al porche. Daniel Morales. Daniel vivía 2 casas más abajo desde antes de que Gabriel se fuera a la Tasesi a la universidad. Policía retirado, callado y amable, del tipo que poda sus setos al amanecer y saluda a todos sin pedir nada a cambio. Caminó despacio hacia Gabriel, la voz calma pero firme. «Buenos días, Gabriel». Baja la voz. Así no se arreglan asuntos de familia. «Esto es entre ella y yo», gritó Gabriel. Perdió la cabeza. Daniel no se inmutó. Tal vez, pero sigue siendo su propiedad. Estás invadiendo. Abrí la cortina lo justo para ver el celular ya grabando desde el alféizar. La voz de Gabriel retumbó en el patio. Acusaciones, amenazas, la palabra abogado, escupida como veneno. Daniel llamé suave por la puerta. «Está bien. Yo me que se encargo». Se volvió encontrando mis ojos a través del vidrio. «¿Quieres que llame a alguien?». Aún no dije. La cara de Gabriel se volvió a la ventana. «¿Me estás grabando? ¿En serio? ¿Crees que eso te salva?». «No es por salvarme», dije pareja. «Es por recordar en quién te convertiste». Por un largo momento solo se oyó el viento. Luego sacudió la cabeza furioso y marchó de vuelta al coche. La grava saltó de las llantas al retroceder demasiado rápido. Daniel esperó a que el ruido del motor se desvaneciera. Luego se acercó al porche. «Lo manejaste bien», dijo. «Documenta todo. Servirá después». «Ya lo hice», respondí. Asintió, la cara curtida, suavizándose. «He visto muchas peleas de familia. Siempre piensan que gritar gana. Pero papel y paciencia, eso aguanta al final». Después de que se fue, guardé el video en la compu etiquetándolo con fecha y hora. Luego lo reenvié a Marta con nota corta. «Está escalando». «Estoy bien». Afuera las nubes se juntaron pesadas y oscuras. Las primeras gotas golpearon la luz del porche mientras miraba desde la ventana mi reflejo leve en el vidrio. Pensé en cómo el silencio antes significaba derrota. Ahora era armadura. Cuando la lluvia arrancó de verdad, apagué el celular, puse la taza en el fregadero y dejé que la tormenta lavara la mañana. La carta del abogado de Gabriel llegó 3 días después, pesada de arrogancia y jerga legal. Las palabras sangraban desprecio por el papel, inestabilidad emocional, capacidad disminuida, influencia indebida. En resumen, decían que no estaba apta para decidir. La leí 2 veces, luego la doblé de vuelta al sobre. El insulto no dolió como pudo haber dolido antes. Solo confirmó lo que ya sabía: no podía pelear mis decisiones, así que atacaba mi cordura. Marta llamó la mañana siguiente. «Lo esperábamos», dijo. «Calma. Van a empujar un reto de capacidad. Aseguremos cerrar esa puerta antes de que la abran». «¿Cómo?», pregunté. Con evidencia respondió. «Harás 2 evaluaciones, examen médico con tu doctor y evaluación psicológica con clínica certificada. Con los reportes sus alegatos se caen. Los exámenes se agendaron en 48 horas. El doctor Sánchez, mi médico desde hace más de 15 años, me recibió con sonrisa leve y su bata blanca impecable». Marta me puso al tanto, dijo. «Vamos a acabar con esta tontería». Me pasó por todos los chequeos estándar, presión, reflejos, memoria, rompecabezas de razonamiento.
En un punto pidió di mundo, al revés. Casi me reí. También en orden alfabético. Sonrió negando con la cabeza. Después del examen se sentó frente a mí golpeteando pensativo el pluma. Margarita, estás más aguda que muchos de 40 que veo aquí. Si tu hijo quiere retar, eso vas y perder. Al día siguiente vino la evaluación psicológica. La oficina de la doctora Pérez era pequeña, silenciosa, con paredes llenas de libros pesados. Era paciente, metódica. La voz, pareja, pero amable. Cuéntame tu proceso de decisión, dijo libreta lista. ¿Por qué cambiaste el testamento? Porque mi hijo dejó de verme como madre y empezó a verme como recurso, dije. Quise proteger lo que construí, no de él, sino de lo que la avaricia lo convirtió. Asintió lento anotando. ¿Sientes enojo? No enojo, dije. Resolución. Las preguntas siguieron razonamiento abstracto, pruebas de memoria corta, evaluaciones de estabilidad emocional. Respondí todo sin titubear. Cuando terminó dejó el pluma y me miró un largo rato pensativo. Margarita, eres excepcionalmente lúcida, dijo. Sólida lógica, emocionalmente coherente. Lo pondré en mi reporte. Cuando salía la luz de la tarde el aire olía a lluvia y bugambilia filoso y limpio. No me sentía vindicada, solo firme, como si el ruido alrededor al fin se hubiera callado. Marta llamó esa tarde. Ambos reportes son impecables, dijo. No solo probaste capacidad, creaste un récord legal. Ya no pueden tocar tu testamento. Bien, dije. Que hablen. Ya no me defiendo. Serví un vaso de agua y miré mi patio, la luz del porche brillando leve contra el crepúsculo. La prueba, me di cuenta, no siempre es para los demás. A veces es para ti, para recordarte que tu fuerza nunca estuvo en duda. La oficina de Marta lucía distinta esa mañana, más clara, casi serena. La luz de invierno se colaba por la mesa de juntas, reflejándose leve en los marcos de cristal con sus títulos. Los papeles estaban apilados en simetría, cuidadosa precisión, que siempre parecía reflejar su mente. Esto, dijo poniendo una carpeta gruesa frente a mí, es el contrato de fideicomiso irrevocable. Una vez ejecutado y notariado, los activos salen de tu patrimonio. No se pueden impugnar, embargar ni revertir. Ni por Gabriel ni por nadie. Trazo el borde de la carpeta con un dedo. Las palabras fideicomiso irrevocable se sentían pesadas y finales, pero extrañamente liberadoras. ¿Cuánto irá?, pregunté, aunque ya lo habíamos hablado. 500.000 pesos, respondió. Transferidos directo al Fondo de Preservación Arquitectónica de Jalisco. Es asociación civil registrada, transparente, operada localmente. Restauran estructuras históricas, escuelas, puentes, lugares que le dicen a una ciudad quién fue. Asentí. Bien. Se siente correcto. El tono de Marta se suavizó. Pasaste la vida construyendo estructuras que duran. Esto asegura que tu legado haga lo mismo. La notaria, una mujer callada llamada Elisa, entró y tomó asiento al fondo de la mesa. Marta ajustó sus lentes, pasando a la página de firmas. Antes de seguir, quiero que entiendas la permanencia. Una vez firmado, no puedes recuperar esos fondos. Renuncias al control por completo. ¿Estás segura? Lo estoy, dije. Prefiero que la lana reconstruya un tejado o cimiento que reparar una relación que ya no existe. Me estudió un largo momento. Luego sonrió leve. Respeto, no lástima. Entonces empecemos. El cuarto quedó en silencio, salvo por el roce suave de los papeles. Firmé cada página con trazos lentos y deliberados, la tinta firme bajo mi mano. Mi letra lucía igual que siempre, medida arquitectónica, casi clínica. Elisa se acercó observando mientras escribía. Pondré el sello después de tu firma final, dijo suave. Su voz era calmada, experta, como quien ha visto incontables momentos de final quieto. Cuando terminamos, Marta giró la carpeta hacia Elisa, quien levantó el sello, y lo presionó firme en la página. El clic metálico resonó suave en el cuarto quieto. Listo, dijo Marta. Es oficial. Cerró la carpeta y me la deslizó. ¿Quieres guardar copia? Sí.
dije metiendo el documento notariado en mi portafolio de piel. El resto quedaría en su oficina archivado y registrado con el municipio. Por un momento ninguna habló. El silencio no era incómodo, era el que cae después de que algo irrevocable se pone en marcha. Marta lo rompió al fin. ¿Cómo te sientes?, pensé antes de responder. Más ligera, dije, como si hubiera dejado de contener la respiración. Por su ventana Guadalajara seguía su ritmo tráfico rodando por Avenida Chapultepec. Un vendedor empujando su carrito Palomas, dispersándose al sonido de claxones. La vida seguía indiferente a actos legales que lo cambiaban todo para una persona y nada para el resto del mundo. Marta recogió sus notas. «Hiciste algo que la mayoría no puede», dijo bajito. «Elegiste significado sobre legado. Eso no es debilidad, Margarita. Es convicción». Sonreí leve. La convicción nunca fue mi problema. La esperanza sí. Asintió leve entendiendo más de lo que dijo. Cuando salí al aire frío de la tarde, la ciudad lucía más nítida, sus bordes definidos. Los papeles del fideicomiso descansaban seguros en mi portafolio 500.000 pesos, comprometidos a preservación, a belleza, a algo permanente. La suma no era solo lana, era 5 décadas de trabajo condensadas en gratitud. Cada línea que dibujé, cada diseño que defendí, cada noche que me quedé a arreglar, lo que otros abandonaron. Todo eso ahora era parte de los huesos de la ciudad. Pasé por uno de mis viejos proyectos al volver al coche, la escuela de ladrillo rojo, en la calle de Hidalgo. Las ventanas todavía atrapaban la luz como las planeé hace años. La risa de niños se colaba leve por el aire, resonando contra las paredes que una vez tracé. Por primera vez sentí algo cercano a la paz. Gabriel podía contratar abogados, presentar demandas, mandar amenazas, pero el corazón de mi legado ya estaba fuera de su alcance. Dentro del coche abrí el portafolio una última vez y toqué el sello en relieve. Estaba frío bajo mis dedos como piedra, después de lluvia. La lana se había ido, sí, pero en su lugar quedaba algo irrompible, una verdad que no podía reescribir, un regalo que nunca podría reclamar. Cuando encendí el motor vi mi reflejo en el retrovisor. La mujer que miraba no lucía derrotada, lucía decidida. Y esa, me di cuenta, era la diferencia entre pérdida y libertad. La decisión de hacerlo público llegó callada, sin impulso, sin revancha. Solo la calma de entender que el silencio ya había cumplido su turno. Esa mañana me senté al escritorio con los papeles del fideicomiso todavía apilados junto a la laptop. La noticia de la demanda de Gabriel ya había llegado al vecindario. Unos viejos colegas escribieron con simpatía titubeante. Otros con curiosidad velada. Querían saber si era cierto, si mi propio hijo me demandaba por desheredarlo. Miré el cuadro vacío de publicación en el portal de la colonia, donde normalmente se comparten perros perdidos, tips de jardinería y colectas. No era lugar para escándalos. Por eso lo elegí. Mis dedos dudaron un momento. Luego empecé a escribir. Las familias se construyen con respeto, no con derecho. No busco pleito ni venganza. Solo quiero paz y que lo que construí apoye a quienes lo valoran. Espero que quienes me conocen entiendan que la verdad no siempre necesita gritar. A veces solo necesita sostenerse. Lo leí una vez más antes de dar, publicar. Sin nombres, sin acusaciones, sin amargura, solo claridad. En minutos empezaron las notificaciones. Los primeros fueron mensajes privados. Hiciste lo correcto, Margarita. Orgullosa de tu fuerza. Algún día verá lo que perdió. Para la tarde la publicación había dado su vuelta callada por el vecindario y más allá. Un arquitecto retirado con quien no hablaba en años dejó comentario. Recuerdo tu primer diseño en el centro. Siempre construiste con integridad. Sigue así. Por cada susurro que Gabriel y Natalia habían sembrado, ahora existía contrapeso, algo firme y transparente. Marta llamó esa tarde. «Armaste toda una plática», dijo con un dejo de diversión. No era la idea, dije. Solo quería dejar de ser la villana en la historia de alguien más. «Hiciste más», respondió.
Les diste permiso a otros para creer en sus propios límites. Le agradecí, y cuando colgó, me permití exhalar por primera vez todo el día. El aire dentro de la casa se sentía más ligero del tipo que sigue a una tormenta ya gastada. Esa noche salí a caminar por la cuadra silenciosa. Algunos vecinos saludaron desde sus porches. Otros solo asintieron gestos suaves, pero sabidos. Nadie pidió detalles. No hacía falta. La historia ya empezaba a asentarse como polvo después de un derrumbe. Al volver, serví té y me senté junto a la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos y entre esas luces estaba el edificio que pronto llevaría mi nombre financiado por el fideicomiso ya fuera del alcance de cualquiera. El celular vibró una vez más. Otro mensaje de alguien desconocido. Gracias por decir lo que muchos tememos admitir. El respeto vale más que la sangre. Lo leí 2 veces, luego apagué la pantalla. Por primera vez el silencio no se sentía como aislamiento. Se sentía como reconocimiento suave colectivo y real. Y en algún lugar profundo, el ruido que me había perseguido por años empezó al fin a desvanecerse. Sucedió un martes por la mañana gris y sin nada especial, el tipo de día que esconde sus puntos de quiebre bajo lo cotidiano. El celular sonó mientras enjuagaba los platos del desayuno. El número era conocido. Mamá. La voz de Gabriel sonaba más suave de lo que recordaba. Me quedé quieta, el agua todavía corriendo. Sí, he estado pensando, dijo. Hubo una pausa practicada como si hubiera ensayado sinceridad. No debí perder los estribos. No te lo merecías. ¿Podemos hablar? No respondí de inmediato. El sonido de la lluvia empezó a golpetear la ventana de la cocina. Solo un café, agregó rápido. Nada pesado. Nos vemos donde tú digas. Algo en su tono, la calma medida con cuidado, me dijo qué era esto. Aún así acepté. A las 11. Café Hanover. Cuando colgué miré mi reflejo en la ventana. La cara que miraba no estaba enojada. Estaba lista. Antes de salir, metí el celular al bolsillo del abrigo y abrí la app de grabación, poniéndola en automático al bloquear pantalla. Marta una vez dijo, documentar no es desconfianza, es autorrespeto. El café Hanover estaba tranquilo cuando llegué. Unos clientes habituales dispersos junto a las ventanas, olor a granos tostados y madera vieja llenando el aire. Elegí una mesa chica en la esquina donde el celular pudiera descansar, entre el azucarero y mi taza, sin llamar atención. Gabriel entró 5 minutos después con el mismo abrigo que le compré para sus 35 años. Verlo me retorció algo adentro, recordatorio de un cariño que antes se sentía sencillo. Sonrió al sentarse. «Te ves bien, mamá». «Tú también», dije. «Café». Asintió, y le hice seña al mesero. El silencio entre nosotros se estiró lleno solo por el murmullo bajo de charlas en otras mesas. Al fin suspiró. «Extraño esto», dijo. «Solo platicar. Cometí errores». Lo observé con cuidado. Sus ojos estaban húmedos o tal vez solo cansados. Por un breve segundo casi quise creerle, pero luego siguió. «Trato de arreglar las cosas. ¿Sabes? El negocio se hundió. La casa pues vamos atrasados en pagos. Natalia ha estado enferma de vez en cuando. Ha sido mucho. Ahí estaba el giro lento. La verdadera razón de la llamada. Lamento oír eso», dije bajito. Se inclinó bajando la voz. «Odio pedir, pero si pudieras ayudarme a estabilizarme de nuevo. 200.000 pesos. Tal vez haría toda la diferencia. Te los devuelvo cuando las cosas repunten». El estómago se me apretó, pero la cara se mantuvo calma. 200.000, repetí. Bien específico. Es solo para tapar unos hoyos, dijo rápido. No es caridad, mamá. Es familia. Tú lo tienes. Y nunca pediría si no estuviera desesperado. Tomé un sorbo lento de café. Tienes razón en una cosa, dije. Sí, lo tengo. Pero te equivocas en qué significa familia. Parpadeó confundido. Me incliné apenas. Familia no es transacción, Gabriel. Y el amor no es préstamo.
Las palabras cayeron suaves, casi amables, pero golpearon algo dentro de él. La boca se le tensó. «Entonces eso es... Ya valí contigo, valgo de que me traten como cajero», dije. Se puso de pie de golpe empujando la silla con un raspón. Algunas cabezas se volvieron. «Increíble», masculló. Después de todo lo corté yo. Todavía esperaba que esta plática fuera distinta. Sacudió la cabeza y salió a la puerta del café azotando detrás. Dejé que el silencio volviera antes de desbloquear el celular. El temporizador de grabación brillaba rojo 23 minutos cristalinos. Cada palabra guardada. Me quedé un largo rato el café enfriándose entre mis manos. Afuera la lluvia había parado y la luz había cambiado suave y fría. La prueba, me di cuenta, ya no era solo legal. Era cierre. Y esta vez tenía ambos. La reunión fue en una sala de juntas en el centro terreno neutral, del tipo con aire frío y demasiado vidrio. Llegué temprano acompañada de Marta, que llevaba una sola carpeta de piel bajo el brazo. Lucía impecable como siempre, cada movimiento medido, cada gesto deliberado. Al otro lado de la mesa estaba Gabriel, la mandíbula tensa, la corbata un poco chueca. Natalia a su lado, pálida y rígida, los ojos fijos en la mesa más que en mí. Su abogado, un tal Kirkland, con zapatos lustrados y voz demasiado suave, me dio sonrisa delgada. «Señora Elizondo», empezó, «mis clientes creen que hubo malentendido respecto a su planeación patrimonial. Están dispuestos a discutir términos que...». Marta lo interrumpió antes de que terminara. «No hay malentendido», dijo pareja. «Solo un patrón de manipulación y acusación sin fundamento. Y estamos aquí para terminarlo». Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos uno a uno, el tono nítido, profesional, inquebrantable. Primero dijo, deslizando una pila hacia Kirkland, de evaluaciones médica y psicológica que confirman la plena capacidad mental de la señora Elizondo, realizadas por 2 profesionales con más de 20 años de experiencia. Kirkland ajustó sus lentes, pero no dijo nada. La mirada de Gabriel pasó rápido por los papeles, luego se apartó. Segundo siguió Marta poniendo otro documento en la mesa, el fideicomiso irrevocable ejecutado. 500.000 pesos transferidos permanentemente al Fondo de Preservación Arquitectónica de Jalisco. Archivado, notariado y registrado con el Estado. Inimpugnable. El aire en la sala cambió. Hasta la voz de Kirkland vaciló leve al preguntar: «¿Y los activos restantes?». Marta ni parpadeó. «Manejados bajo los términos de su testamento, que como verá fue firmado voluntariamente y atestiguado por 2 partes imparciales». Luego sacó del folder un dispositivo plateado pequeño. Y finalmente dijo, presionando un botón, el asunto de coerción intentada. La cabeza de Gabriel se alzó de golpe. «¿Qué es eso, grabación de audio?», dijo Marta, simple. «Tomada en Café Hanover la semana pasada. 23 minutos. Documentas a su cliente pidiendo 200.000 pesos a la señora Elizondo, bajo pretexto de reconciliación». El cuarto quedó en silencio total, mientras su voz llenaba el aire, exacta, inconfundible, desesperada. 200.000 pesos, tal vez. Haría toda la diferencia. La cara de Natalia se puso blanca. El pluma de Kirkland se congeló en el aire. Cuando el clip terminó, el silencio fue absoluto. Gabriel se recargó en la silla, la expresión colapsando. «¿Me grabaste?», masculló. El tono de Marta no se suavizó. Se estaba protegiendo. Kirkland exhaló, dejó el pluma y enderezó la pila de papeles frente a Van Sael. «Este caso», dijo con cuidado, «no tiene sustento legal. Retiraré mi representación de inmediato». Se puso de pie, asintió cortés a Marta y salió sin mirar a Gabriel. Natalia se cubrió la cara con las manos. La voz de Gabriel se quebró. «Mamá, por favor». Lo miré a los ojos por primera vez en semanas. «Tú elegiste», dije bajito. «Y yo elegí». Luego recogí mi abrigo y me puse de pie. Marta me siguió afuera, la mano posándose breve en mi brazo, en solidaridad callada. Afuera, el aire era brillante y frío, el cielo lavado, después de lluvia matinal. No miré atrás mientras las puertas de vidrio se cerraban detrás de mí.
Algunos finales me di cuenta no necesitan ruido. Se acaban solos. Gabriel me alcanzó en el lobby antes de que llegara a la salida. Sus pasos resonaron en el mármol apresurados desiguales. Mamá dijo la voz áspera en los bordes. «Por favor, solo espera». Me volví despacio. El hombre frente a mí no era el niño que cargué en tormentas, ni el joven arquitecto que una vez me mostró sus primeros planos con orgullo tembloroso. Este era alguien mayor gastado por elecciones que persiguieron sus propios reflejos demasiado tiempo. «No quise que llegara tan lejos», dijo. La demanda, los gritos. «Natalia lo empujó, pero es mi culpa. Estaba enojado. Pensé que me estabas sacando de tu vida». Lo miré callada pero firme. «Tú lo hiciste sobre Lana, Gabriel. Yo nunca». Su boca se abrió, luego cerró. «Lo sé. Solo pensé que si recuperaba algo». Algo dije suave. «Lo que querías no era algo que perdiste. Era algo que yo construí. Y el amor no vive dentro de lo que se debe». Miró a un lado, la vergüenza brillando en su expresión. «Pensé que entenderías». «Lo entiendo», dije. «Por eso duele». Por un momento el silencio entre nosotros se sintió como el fantasma de todos los años desperdiciados, cada llamada perdida, cada mensaje de cumpleaños a medias, cada noche callada donde me dije que volvería. Sus ojos brillaron rojos en los bordes. «¿No podemos empezar de nuevo?» Quise decir sí, la madre en mí siempre querría. Pero la mujer ahí parada, la que pasó la vida reconstruyendo, sabía más. «Empezar de nuevo no significa fingir que nada pasó», dije. «El amor no puede sobrevivir como moneda, Gabriel. Necesita verdad para vivir, no deuda». Asintió leve, como si las palabras cayeran en un lugar donde no estaba listo. Luego susurró. «Lo siento», y se volvió. Lo vi irse sin enojo, solo con la tristeza que lleva su propia gracia. Algunos finales, me di cuenta, son misericordiosos, porque no piden cierre, solo te liberan. El camino a casa fue callado. Las luces de la ciudad pasaban en suaves borrones, lluvia todavía pegada al parabrisas. Al llegar a mi calle apagué el motor y me quedé un largo momento, manos en el volante. No me sentía victoriosa, solo hueca del modo en que duele el duelo cuando al fin está limpio. No culpa, solo el dolor de algo que murió años antes. Bajé al aire frío de la tarde, respirando filoso, y caminé hacia el brillo de la luz de mi porche, la que dejé encendida no por esperar, sino por paz. La primavera llegó lenta ese año, tierna y deliberada como algo, aprendiendo a respirar de nuevo. Habían pasado meses desde la reunión en tribunales, desde la disculpa de Gabriel, que nunca llegó a resolverse. El ruido se había desvanecido, las llamadas furiosas, los mensajes de Natalia, las notificaciones de abogados que ya no aparecían. Lo que quedaba era silencio firme, paciente, el tipo que se asienta cuando la tormenta termina. Y solo quedan los charcos reflejando cielo. Una tarde manejé al otro lado de la ciudad hasta la antigua iglesia de San Andrés, en el barrio de Analco. El Fondo de Preservación Arquitectónica de Jalisco ya había empezado la restauración. Andamios trepaban por la fachada como enredaderas de metal, y el olor a cal fresca se mezclaba con el de tierra húmeda. La placa del fideicomiso llevaba mi nombre en letras pequeñas y discretas grabadas en bronce, en honor a los espacios que nos sostienen cuando las palabras no pueden. No era ostentación, era firma. Estudiantes trabajaban en la fachada, manos firmes, quitando siglos de hollín con cepillos suaves. Sus risas resonaban en el patio, ligera y sin carga, como si el mundo entero cupiera en ese momento. Uno de ellos, un chavo con gorra al revés, me vio parada junto a la reja y levantó la mano. «¿Usted es la arquitecta Elizondo?», preguntó acercándose. «Órale, su diseño de la escuela en Hidalgo. Es lectura obligada en la uni». Sonreí sintiendo un calor que no esperaba. Solo tracé las líneas. «Ustedes las están haciendo vivir de nuevo». Una de las estudiantes, una chava con una mancha de pintura blanca en la mejilla y el cabello recogido en una trenza deshecha, se acercó con una sonrisa ancha. «Aguanta hermoso, señora».
dijo señalando el rosetón que empezaban a limpiar. La estructura es más fuerte de lo que parece. Así son la mayoría de las cosas que valen la pena salvar, respondí, y ella rió asintiendo como si hubiéramos compartido un secreto. Me quedé un rato más observando cómo quitaban capas de suciedad y revelaban el color original de la piedra. Un niño del barrio pasó corriendo con una pelota y su grito alegre rebotó contra los muros que yo había ayudado a preservar, aunque fuera indirectamente. Pensé en Gabriel, en cómo de chico corría igual por el patio de la casa en Tlaquepaque gritando que serías arquitecto como yo. La memoria dolió, pero ya no cortaba. Era solo un eco como el de las campanas que pronto volverían a sonar en esa iglesia. Al caer la tarde el cielo se volvió color peltre suave y sin prisa. Manejé a casa con las ventanas entreabiertas, el aire oliendo leve, a polvo bugambilia y el pan recién horneado de la panadería de la esquina. La ciudad parecía más mía que nunca, no la que construí con planos y contratos, sino la que ahora respiraba, gracias a decisiones que dolieron, pero liberaron. Al llegar me detuve en el porche. La vieja lámpara cableada hace décadas por las manos cuidadosas de mi difunto esposo con ese cableado improvisado que él juraba duraría más que nosotros esperaba sobre los escalones. Durante años la encendí por costumbre, pequeño gesto de espera, por un hijo que no volvía, por una familia que ya no existía. Esa noche la prendí una vez más. La bombilla brilló suave contra la pared cálida y sin prisa, iluminando las macetas de geranios que planté en primavera y el banco donde solía sentarme a leer los domingos. «Esta luz ya no es para esperar», susurré, y la voz no tembló. «Es para la paz». Me quedé ahí un rato sintiendo el fresco de la noche en la cara. Un vecino pasó caminando con su perro, me saludó con un «Buenas noches, doña Margarita», y siguió. No preguntó nada. No hacía falta. Adentro preparé té de manzanilla y me senté en la sala con la ventana abierta. El silencio era completo, ni radio ni celular, ni el eco de discusiones pasadas. Solo el tic-tac del reloj de pared que compré con mi primer sueldo de arquitecta y el susurro lejano de un mariachi practicando en alguna casa cercana. Pensé en el Mercedes plateado guardado en el garage, en los 500.000 pesos que ya no eran míos, pero que vivían en techos restaurados y puentes fortalecidos. Pensé en el testamento guardado en la caja fuerte en la carpeta de Marta, en la grabación del café que nunca tuve que usar de nuevo. Todo estaba en su lugar. Y por primera vez en años el silencio que siguió no dolió. Solo se quedó. Como la luz del porche encendida constante sin pedir nada siquiera a cambio.